Fue el apoyo más grande en mi vida, porque fue a los 6 meses que perdí un hijo mío. Porque vengo de una vida muy oscura. No fui un buen padre, no fui un buen hijo, pero el retiro cambió mi vida. El Señor desde ahí me llamó con nombre y apellido. Tú vas a cumplir una misión y esa misión me dio para trabajar. Es por eso que yo hice un compromiso con Dios. Y mi compromiso fue no dejarle nunca. Que para saber lo que es un retiro hay que vivirlo. Iniciamos un camino grande hacia el Retiro 100. Es la oportunidad de encontrarnos cada vez más aquí con los hermanos. Cada uno contando su historia, cada uno mirando sus sueños. No hay exdirigentes, no hay expresidentes, no hay simplemente todos tenemos que ser cosidos, metidos en el corazón, la misma realidad de lo que significa el amor de Dios, que te topó el alma y te topó para siempre. Como decimos muchas veces, retirista un fin de semana, retirista toda la vida. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta casita de los milagros. Que cada uno de nosotros nos sintamos propios y que no nos sintamos extraños. Y queremos escuchar las experiencias que ustedes han ido viviendo en el transcurso de estos tiempos, luego de haber vivido un retiro de conversión Juan 23 en la diócesis de Ibarra. La experiencia más fabulosa que yo pude encontrar cuando viví mi retiro número 8 en la ciudad de Quito. Por la gracia de Dios viví el retiro número 4 en la ciudad de Quito, en Conocoto. Fui invitada por una señora que no conocí, pero gracias a ella estamos hasta hoy. Como todos ustedes, por la gracia de Dios, el Señor me llamó a vivir un retiro. El retiro número 1 en la ciudad de Ambato. Mesa 5, silla 8. En el año de 1999. Y gracias a mi esposa, Chelita, estoy todavía aquí. Hice un retiro en Quito, el número 6 de 1999. Este retiro fue lo más maravilloso que Dios me pudo regalar. Y este retiro me ayudaba a salir adelante y poder seguir. Ya son 24 años, el tiempo de retiro y el tiempo que mi hijo falleció, porque hice a los 6 meses. Por la gracia del Señor hice un retiro en la ciudad de Quito, el retiro número 13, mesa 9, silla 9. Viví mi retiro el número 16 en la mesa 8, silla 5, en Quito, en Conocoto. No aceptaba vivir ese retiro. Justamente me había quedado sola, mi esposo se había ido, mi hija viajó a Italia y me quedé sola porque mi niño también decidió irse con su papá. También como ustedes viví un retiro Juan 23 en la ciudad de Riobamba. Mi retiro fue el número 3, hace 22 años. Le doy ahora gracias a Dios por haberme tomado en cuenta para poder vivir este retiro. Hice el retiro número 1, mesa 3, silla 3, aquí en la diócesis de Ibarra. 21, 22 y 23 de septiembre del 2001, ¿sí? Mi carnet, que lo llevo siempre. Yo viví el retiro número 2 en el Colegio San Francisco, el 12, 13 y 14 de octubre. Pues por la gracia de Dios, todavía sigo aquí. Hace aproximadamente unos 21 años, una Navidad maravillosa. Fue un diciembre 14, 15 y 16 que el Señor me llamó. Al igual que todos ustedes,
tuve la oportunidad de vivir un retiro de conversión en esta locura que se llama Juan 23. Hace aproximadamente 14 años en la diócesis de La Tacunga, mesa 4, silla 10. ¿Cómo van siendo los primeros pasos, los primeros retiros? De pronto nos llegamos aquí, vimos una casa grande, pero nos damos cuenta de que quiénes empezaron y de dónde vinieron, cómo hicieron, cómo empezaron los primeros pasos. Y eso es que a veces nos sucede cuando no conocemos y no nos enamoramos de esa realidad primera, a la cual tenemos que dar ese pasito adelante. Estamos aquí más o menos un grupo de 6, 8 hermanitos que iniciamos en la parroquia Santo Domingo bajo la dirección de la guía como fue el padre Miguelito Vega. Y llevábamos a los hermanos a vivir este retiro a Quito, a Santo Domingo, a Ambato, donde ya estaba el retiro avanzado. Hasta Guayaquil tuvimos también que ir a compartir. Hemos estado en algunos retiros fuera de aquí de la ciudad de Ibarra, haciendo apoyo. He participado también como catequista en el retiro de mujeres, el segundo, en el Colegio San Francisco. Para mí ha sido lo más grande y lo más maravilloso que Dios me ha dado. Ya nos dieron la facilidad de hacer los retiros aquí en Ibarra. Y trabajar en equipo pues era una entrega para sacar adelante ese lema que tiene el movimiento Juan 23, queridos hermanos. Amor, entrega y sacrificio. En el Colegio San Francisco, el primer retiro le íbamos a dejar al invitadito. Realmente fue bien duro porque no teníamos nada de vajilla, no teníamos nada ni de sillas, ni de colchones, nada de implementos para un retiro. Pero por ahí Dios, que es tan grande y misericordioso, por medio de una hermanita Teresita Pinto, nos presentó a un señor de Santo Domingo, un hermanito de Santo Domingo, y él nos traía desde allá colchones, implementos de cocina, vajilla, todo lo que se necesita para un retiro. Ustedes saben que cómo nos ilusiona con esa palabra, todo está previsto. Y realmente esto también estuvo previsto. Y Dios nos provee de las cosas. Recuerdo cuando Guachito decía, vamos a vivir un retiro en las Golondrinas. Cogíamos todas las cosas, toda la noche, con picos, con palas, con barras, con tablones, porque el invierno y la mala carretera a veces nos traicionaban y nos quedábamos en el camino. Que Dios me dio fortaleza, fuerza y fortaleza, porque teníamos unas pruebas durísimas. No teníamos lo que tenemos ahora, esta casita de los milagros. Nos prestaban un colegio, nos prestaban una escuelita, pero esa escuelita teníamos que dejarla súper limpiecita. Y nuestra misión era esa, dejar mejor de lo que nos prestaron. Recordemos que en aquellos tiempos, después de San Francisco, pues se abrieron 2 o 3 parroquias. La Dolorosa, Cristo resucitado y Jesús de gran poder. Y retiro 50, en la mesa número 7, en la silla número 2, empecé un camino al cual hoy he acompañado durante un poco de tiempo, viviendo las realidades que esta casa nos viene trayendo, la casita de los milagros. Tuvimos la oportunidad de ir a trabajar en los primeros retiros de Tulcán. La diócesis de Ibarra fue pionera para pasar el movimiento Juan 23 a Colombia. Fuimos a Ipiales a conversar con el obispo de esa ciudad para ingresar el retiro para Colombia. Y recuerdo muy claramente que cuando llegamos a Túquerres, que fue el primer retiro en Colombia, mirábamos y veíamos cómo las casas, la tenencia política, la gobernación, avaliada totalmente. Las balas eran ahí. Los hermanos que eran dedicados a los grupos rebeldes vinieron a la casa de retiro a preguntarnos y armados, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Pero nosotros, como estábamos con el amparo de Dios, con el amparo del Señor, todo fue maravilloso y sin embargo con ese miedo que estuvimos en ese lugar en Samaniego. Y lo más hermoso
es ver cómo salían convertidos los hermanitos que vivían el retiro. Qué hermoso. Con esa alegría, con ese entusiasmo de ver a cada uno de ellos que salían tan contentos, y cada uno lloraba y daba gracias a Dios con esa algarabía de decir: no regresaré al pasado. Antes de hacer mi retiro, conocí a un sacerdote capuchino, Fray Adalberto Jiménez. Y luego él me fue conversando y me fue comentando que había un movimiento, y era el movimiento de retiros parroquiales Juan 23. Recuerdo que a la tercera vez que vino, bueno, me convenció y le dije, sí. Al principio pues no lo quería. Mi esposa hizo 2 años antes que yo el retiro y me invitaba cada vez que había un retiro. Y yo le decía que no. Y siempre decía que no porque le decía, qué mal te hago, qué estoy haciendo mal. Pero a la final el Señor topó mi corazón y pude vivir el retiro en Riobamba. Me empezó un poco a conversar, a contar, y claro, me decía, tú tienes que vivir el próximo retiro. Y yo le decía, Padre, cuando usted quiera. Me hizo firmar la ficha. Justo en esa fecha había el pregón de fiestas. Y cuando yo salí pues a ver el pregón de fiestas, mi esposa ya había hecho la maleta, cosa de que no tuve otra opción de que simplemente entrar al retiro. Luego yo hice el retiro en el mes de febrero, y en el mes de marzo mi esposa y una sobrina se fueron a hacer el retiro en Ambato. El día viernes que yo fui a vivir el retiro, hice ayuno todo el día. Me encerré en mi habitación y empecé a leer la palabra de Dios. Qué experiencias maravillosas. Bueno, soy el primer retirista de mi familia en donde me tocó vivir todos esos previstos solo, pero no solo solito, sino con el Señor, con el que realmente vale la pena. Cuando llegué acá, después de vivir ese gran retiro, tan maravilloso que tuve esa experiencia única, me encontré con pocos hermanos en la iglesia de Santo Domingo, con un amor fraterno del cual mucho necesitaba. Le doy gracias a Él porque estamos viviendo con mi esposa juntos, que yo les llevé el retiro número 2. Yo decía, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué mi marido me trajo acá? Y hubo un momento que yo quise salirme. Yo dije, yo no hago nada aquí, yo me salgo. Y al momento que yo me paraba, hubo alguien, yo sentí que hubo alguien que me cogió y me sentó de una. Esa fue una experiencia que a nadie había dicho hasta ahora. Es algo que no puedo describir, solo Dios sabe en nuestros corazones el agradecimiento que tengo, porque Dios a mí me devolvió a un hombre nuevo, a un hombre que lo amo, que es mi esposo, y estamos los dos juntos en este camino. Yo le ofrecí a mi Señor que voy a seguirle y lo estoy haciendo. El esposo y la esposa. Caminamos juntos, hacemos juntos todas las cosas. ¿Cómo no darle gracias a Dios por mi esposa, que es el mejor regalo que podía haberme dado el Señor? 40 años de casados. Y yo pienso y estoy seguro que el vivir el retiro hace que se unan las familias. Primero se une entre esposos, que es lo principal, y luego viene el resto de la familia, vienen los hijos, hermanos y toda la familia que va viviendo el retiro, y esto hace de que tengan una vida mejor cada uno de ellos.
Hemos hecho vivir el retiro también a nuestros hijos, a Pedro y a Pablo. Son gemelos. Nacieron en San Pedro y San Pablo, y por eso el uno se llama Pedro y el otro se llama Pablo. Pero faltaba un hito, y vino un tercer regalo, José. Tengo 3 apóstoles en la casa, y de eso doy gracias a Dios. Y así fue como me comprometí inclusive a ser el segundo presidente de la diócesis de Ibarra, después del hermano Ernesto Bedoya, asumí yo como presidente de la diócesis de Ibarra. Jamás me separé yo del movimiento, por ningún motivo. La mitad del tiempo que yo soy retirista, estuve a cargo de la parroquia La Dolorosa. Tuve la experiencia de ser presidenta de la parroquia de San Francisco por 4 años. Qué hermosa experiencia la mía, de haber vivido muchos años como catequista y haber vivido las experiencias con los testimonios vivos de cada una de las hermanas. Y yo creo que todos los hermanos que hemos vivido un retiro debemos estar expuestos para que algún momento el Señor nos llame a que le sirvamos a Él en cada uno de los aspectos que se forma acá en el retiro. Mi hermano Guayo, en ese entonces presidente, me dijo: Gilbertito, ¿quiere acompañarme a ser secretario del movimiento? ¿Qué podía hacer yo? La voluntad de Dios para nosotros es primordial. Tuve la oportunidad de servir como presidente diocesano por 2 periodos acá en esta jurisdicción. El Señor me ha tomado en cuenta también como secretario nacional del movimiento aquí en el Ecuador y dirigente de matrimonios con mi esposa, el pilar fundamental de esta vida en el caminar de Cristo. Había acompañado en el movimiento, me habían pedido, el hermano Luis me dijo, Luis Chasiquiza me dijo, necesitamos un nombre para hacer la terna, porque Monseñor nos pide terna. Ya tengo los 2 sacerdotes, me dijo. Ahora me falta solamente uno. ¿Será que le puedo poner su nombre? Le voy a poner al último, me dijo el hermano Luis Chasiquis. Al último. Entonces dije, al último, sí. Dije, no es compromiso, me dijo. Solamente es una misita le han de molestar. Y de pronto una charlita para los retiros, pero nada más, me dijo. ¿Ah? Ahí estamos. Pero nunca me imaginé que el señor obispo le dio la vuelta a la terna. Cuando al final, el lunes siguiente, me dice: padre, usted es el nuevo acompañamiento del movimiento. Hemos estado colaborando con nuestro finado hermano Manly Espinosa en la dirección de la Escuela de Formación. Conjuntamente con mi hermano Manly, hicimos ese trabajo de establecer la Escuela de Formación. He vivido como facilitadora estos últimos años y pues qué gusto ver a tantos hermanos que vienen y nos vamos formando. No podemos decir que les vamos enseñando, no, sino un poquito formando, haciéndoles de acuerdo. Comenzamos con el Santo Rosario infaliblemente todos los días con mi señora. Y los niños más pequeños, ellos se acercaban a ver en nuestro cuartito qué hacíamos. Pues vengan, la curiosidad de ellos, porque todavía en ese entonces tenía unos 5 o 6 años. Fue porque el momento que yo fui a adorar al Santísimo, observé la silueta de nuestro amado Señor en la hostia. Y se me fueron las lágrimas, y ese fue el momento sublime que yo tuve que tomar en serio la situación de haber vivido el retiro. Y justo después de salir del retiro, el día lunes,
Me fui al trabajo, regresé a la casa, tenía unos cólicos renales, me salieron unos cálculos renales. Doy gracias a Dios porque realmente fue una acción en la que Él actuó en mí. Una de las experiencias, pero tan que me llegaron, fue cuando me fui a conocer el baño. Y pues salí de ese retiro de San Lorenzo y créanse, hermanos, que yo daba gracias a Dios por el baño que yo tengo, por la ducha, por la casa que yo tengo. Tuve la oportunidad de que mi papá viva el retiro también y bueno, el Señor me concedió un papá nuevo por 3 meses. Hoy está en el cielo y sé que desde ahí me está siguiendo, orientando y guiándome para este caminar. Durante este periodo que estuve como presidente, pues pude hacer el primer milagro, que es poner la primera piedra en esta casita de los milagros y también entregar construida en casi su totalidad con la ayuda de todos ustedes, queridos hermanos. Hubo un accidente y un joven murió. La mamá lloraba y el único consuelo que tenía, dijo, Padre, murió conociéndole a Dios. Hace 3 meses mi hijo hizo el retiro y como hizo el retiro, se confesó, le conoció a Dios y ahora está en el cielo. Me enamoré de Jesús. Y con Manly Espinosa aprendí mucho. Yo no era de las personas que rezaba el rosario, pero cuando él enfermó, yo rezaba todos los días el rosario. Y desde ese entonces, pues todos los días, Dios siento que me escucha. Tantas cosas compartiremos a lo largo de que sea una beboca para estar al tanto. De pronto llegamos con usted también, para que nos diga qué hizo Dios en un fin de semana en ese retiro. Y hoy es una invitación a usted, que no deje de perseverar, que no importa que sea del retiro 1, que sea del retiro 50, que sea de este retiro 100, sino que viva perseverante, porque solamente el que persevera hasta el final estará con el Señor. Estoy a punto de cumplir 24 años, que parece que ha pasado como que hubiera sido ayer. Es una felicidad tan grande, no me de cansar de agradecerle a Dios por esa oportunidad. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Esa alegría efusiva verdaderamente de los hermanos de Juan 23, solamente con la muerte, cuando ya Papá Dios me diga, hasta aquí te vas, Gina, no vas más, no sirves más, pues me alejaré del movimiento Juan 23. Voy a cumplir 22 años como retirista y he servido aquí en el movimiento Juan 23, aun cuando no había nada y ahora cuando ya hay todo. Invito a todos los hermanos a que no nos soltemos de la mano del Señor, pues Él es el que siempre nos guía, Él está con nosotros día a día y el que podamos servirle primero a Él y luego a los demás. Es el único regalo de Dios que nosotros podemos recibir de Él, un retiro, un conocimiento de Dios, un nuevo camino de Dios. Así es que hagamos el milagro, que el retiro 100 nos llene de esperanza. Bienvenidos todos. Con Cristo todo, sin Cristo nada.